Por favor, le pido, o si quiere diputada, contestar mientras eso y me... No, quiero hacer una aclaración previa. Las preguntas al juez tienen que estar referidas, en la medida de lo posible, a las cuestiones que están contenidas en la causa. No, todo pregunté. ¿Hubo opiniones personales? Sí. No, por supuesto. Pero las otras fueron, no decir, la participación de los legisladores. Quisiéramos saber... Sí, por supuesto. Un mayor... Lo que le quiero decir es que si hay desmentida de un portal contra otro... No, quería saber si le preguntaron, si él ha recibido consultas y desmintió él esa información. Tiene la palabra el doctor Ramos. Y me queda pendiente algo. Voy a comenzar con el intendente de Salta. El intendente de Salta apareció en las publicaciones de los primeros días, insisto, se publicaban cosas que no eran el objeto principal de la investigación. Se presentó inmediatamente el intendente de Salta, acompañó su celular y inmediatamente se despejó cualquier duda que había sobre él. Lo mismo que usted me hace una pregunta, tiene todo el derecho a considerarla. No hay protección sobre nadie, ¿sí? Sobre ningún periodista, sobre ningún juez, sobre ningún fiscal. Tiene derecho a señalar, ¿sí? Y exigirle al tribunal lo que usted crea considerable, pero no hay ninguna imputación formal contra el periodista Daniel Santoro. Todos y cada una de las personas involucradas pueden hacer también como hizo el intendente de Salta y presentarse en el juzgado y hacer las aclaraciones pertinentes. Quiero señalar que no es el estilo, no es el modo del juzgado realizar algo que se está viendo hace muchos años, que son detenciones y luego, ¿sí?, verificar la responsabilidad. No es el modo de actuar del juzgado. Nosotros nos interesa más investigar que detener personas. ¿Sí? Y lo que hace a la membretería, yo hice las aclaraciones de que no sé si son oficiales o no oficiales, no fue la embajada. Y finalmente, a lo largo de toda la exposición, quien habla no hizo ninguna evaluación de mérito sobre cada uno de los hechos. Lo que se hizo fue brindar la información, especialmente la recogida en el allanamiento y la sistematización dada por la Comisión Provincial por la Memoria. Así que ninguna clase de análisis de mérito puedo realizar yo en esta audiencia si no es de aquellos que ya he realizado. Las interpretaciones que pueden realizar ustedes son de la prueba y de cada uno de los elementos de prueba, y pongo a disposición de todos el expediente, las escuchas, los chats y la información obtenida en las computadoras para que puedan hacer y pedir e impulsar el proceso de la manera que crean más conveniente, porque me parece que es, sin lugar a dudas, un expediente en el cual hay un interés colectivo que de alguna manera tiene que ser tutelado, en la medida que se resguarde el derecho de las víctimas, se garantice la paridad entre la defensa, los imputados, la fiscalía y las partes, el aporte institucional que pueden realizar otros actores. Creo que un expediente de estas características va a ser muy, muy importante. No, le quería hacer una aclaración, permítame. Primero, que yo no pedí que lo lleven preso a Santoro, sino porque no está citado como testigo, digamos. Yo también creo que... Perdóneme, un segundito. Yo la aclaración la hacía, no por Santoro, sino en realidad por la gran mayoría de los imputados
y por algo estructural que estamos viendo en la Argentina, donde se ven detenciones masivas, como si fuera un éxito del Estado de Derecho, cuando el éxito del Estado de Derecho es, en todo caso, después de un proceso, una sentencia que quede firme y ahí, en todo caso, imponer una condena y no detener preventivamente durante años a las personas, cuando lo que hace el juez de instrucción es investigar. No, sí, coincido plenamente. El principio de inocencia estatal menguado en la Argentina debe regir para todos, no solo para Stornelli. Bueno, una cuestión que me quedó, no, permítame, porque si no, acá, la verdad es que todos hemos estado y se ha denunciado muchas veces en el recinto el tema de las violaciones de nuestras comunicaciones privadas, se han leído en el recinto comunicaciones privadas, hemos sido parte de operaciones, yo no sé si este es el entramado desde el cual esa cloaca sérpico judicial, mediática, política, que las hemos padecido todos, casi todos, será el hilo conductor, pero lo que sí sé es que la hemos padecido. Con relación al tema de las actuaciones de D'Alessio, es mucha prueba, mucha información, muchos hechos en todo caso. La verdad es que son 4 meses, como decía usted, que se pudo colectar y no se puede ir más allá, o por lo menos no ahora, hasta que se puedan avanzar con otras investigaciones. Pero acá D'Alessio también ha participado y hay diputados de este Congreso que fueron sacados de los fueros violándose el principio de inocencia por declaraciones de D'Alessio. Yo no entiendo cómo funciona el tema de los fueros de atracción de la justicia, porque la verdad es que a veces me llama la atención, hay siempre el mismo juez que sale sorteado, las causas van todas para el mismo lado, pero en un caso tan grave donde se está reconocida el rol de servicio, de armador de causas, bueno, todo lo que ha comentado usted con relación al tema de D'Alessio, y hay causas en las que él se presentó y fueron determinantes sus opiniones para meter presos a diputados que hoy no integran este cuerpo, y eso no pueden tramitar estas cosas simples, porque si no parece que las cosas funcionan separadas. No, les vuelvo a decir, no soy abogada, soy estudiante de abogacía, pero no entiendo por qué a veces los fueros de atracción, algunos piensan que se pueden llevar esta causa para otro lado, y yo no entiendo por qué no viene todo lo de D'Alessio a tramitar en el expediente donde se investiga su responsabilidad en el armado de causas y espionaje. A ver, diputada, para seguir por el curso que venimos desarrollando, el juez no puede... Ante el riesgo de encontrar otra diputada de estas características que se decidió a hablar y de alguna manera cortar el ritmo de la información que estaba dando el juez, nosotros vamos a intervenir desde aquí con lo nuestro y volveremos, estamos muy atentos a los momentos en los cuales el juez Ramos Padilla esté ofreciendo las respuestas. Las preguntas se hacen demasiado largas, el contenido es interminable y hasta entre ellos los diputados se sienten un poco molestos porque deben querer preguntar todos, y si cada persona se toma 10 minutos para lo que sería una pregunta de 30 segundos o 40 segundos, se hace muy difícil. Así que venimos acá. Le quiero pedir una primera consideración a la doctora Natalia Salvo. La doctora, como saben ustedes, es la abogada del señor Echeves, el hombre que puso en movimiento todo esto que ahora ha llegado al propio Congreso Nacional. Una primera impresión. Evidentemente se confirman las claras, por lo menos las primeras impresiones que tuvo Pedro luego de las capturas de pantalla que recibió por parte de D'Alessio en relación a Stornelli, esta llegada al poder mediático, político y judicial, pero por sobre todas las cosas la impresión, tanto a nivel de opinión como jurídica, es que esto ha excedido el objeto inicial de la investigación, en donde el caso de Pedro Echeves ha sido como una suerte de punta del iceberg. Primero porque el delito que se le imputa a D'Alessio es extorsión. En segundo lugar porque creo que se advierte que no es una cuestión de rédito económico o pecuniario que se limita a la extorsión en sí, sino que hay una organización paraestatal, como decía el juez, no solamente con implicancias nacionales, sino con injerencia extranjera. Nosotros habíamos advertido desde los primeros años que acompañábamos la participación de ciertos funcionarios del Poder Judicial, de medios, pero nunca supusimos que esto ya tendría injerencia internacional y también impacto y trascendencia internacional. Doctora, ¿usted sabe si su defendido está al tanto de lo que está diciendo el juez Ramos Padilla? ¿Pudo hablar con él
no en el día de la fecha, hablo frecuentemente, pero ya, o sea, su temor fue increciendo, no solamente por cómo veía que se iba desenvolviendo la causa, sino por la desprotección del Estado que sintió, en detrimento también, o sea, la protección de cierto sector y la desprotección de mi cliente, y puse como ejemplo, vez pasada, una foto que se había viralizado de él o que habían ingresado a un departamento que él tiene en Mar del Plata, sin ningún tipo de comunicación, ni oficial ni extraoficial por parte del gobierno. Vamos a incorporar también a Iván Jagroski y a Gabriel Morini con sus primeras impresiones, porque hemos visto durante horas estas declaraciones y estamos todos ciertamente, Iván, muy impactados. Sí, Víctor Hugo, muy buenas tardes. El primer caso, hay como varias cuestiones, que quedó medio tapado por las revelaciones, o en realidad por las explicaciones del doctor Ramos Padilla, y que a mí por ahí no es el centro, pero a mí me preocupa en términos de la dimensión humana de los conflictos, es que él dijo: los momentos en los que estoy sin custodia los informan por Twitter. Esto a mí me parece un punto, que esa información no nace de estructuras inorgánicas, o por lo menos no nace de gente que no esté interesada en la causa. Después, habló de que le pedían dinero a los empresarios. Tengo una recopilación acá de las textuales, por eso estoy mirando teléfono. Se apropiaron del dinero de los empresarios y plantaban pistas falsas. La red de espionaje ilegal, digo, yo no quiero ser soez con lo que voy a plantear, pero acá se vuelca, no quiero ser grotesco, estiércol por todos lados. Es un nivel de descomposición y de repugnancia muy difícil de dimensionar, cuando lo que se está mencionando es algo que todo el tiempo nosotros lo conversamos, on, off the record, lo hablamos adentro del aire, fuera de aire, que es la injerencia de organismos de inteligencia internacionales en la política interna. Cuando uno dice esto, lo menciona, lo conversa, lo hemos conversado con Víctor Hugo, con Luli, con la doctora, con Gaby, es algo que se sabe. Ahora, cuando uno lo dice públicamente, se puede llegar a tomar con sorna, que se ven muchas series de televisión, etcétera, etcétera, de gente que en realidad no tiene demasiada información en cuanto a estas agencias de inteligencia y en cuanto a cómo se manejan los grandes estados a lo largo del mundo con estos esquemas de inteligencia. Bueno, en este caso hay un juez de la Nación en el Congreso confirmándolo. A mí me parece que es un punto que hoy tal vez no nos estamos dando cuenta, pero histórico, por lo menos el regreso de la democracia para acá. Agrego a ese punto, Iván, que nada de lo que ventiló el juez Ramos Padilla puede ser un secreto para quienes por lo menos transitan tribunales. Ahora, esta es la primera vez que usted lo puede ver por televisión, y precisamente para conocer cómo se manejan las maniobras de inteligencia que hay por detrás de muchas causas judiciales. A ver, había dos cuestiones. Siempre se relacionó los servicios de inteligencia con negocios privados que aprovechaban el flujo de información que por su función tenían. Bueno, aquí se agrega otro componente a esta organización, que es el armado de causas, y cómo con esa información, con esas causas y aún haciendo negocios, se elaboran expedientes de más alto voltaje, presuntamente por corrupción. Todos estos elementos y los que mencionó el juez Ramos Padilla tienen que tener directa injerencia en una respuesta contundente de parte de ciertas autoridades que han sido mencionadas, de ciertos personajes que hasta ahora han tratado de alguna manera relativizar, de tratar de bajarle el precio a todo lo que estaba llevando adelante Ramos Padilla, a todo lo que incluso estaba llevando adelante Comodoro Pi. Va a haber que revisar muy fuertemente el accionar de determinados jueces que se han tratado de poner el camino del avance de esta causa, porque lo que tiene Ramos Padilla es mucho más que un fiscal, es mucho más que Stornelli, es mucho más que D'Alessio, es mucho más que un puñado de periodistas. Es una red parajudicial que estaba actuando en la Argentina de manera ilegal. ¿Será tan difícil hacer una pregunta concretamente? Miren, todo el tiempo que el doctor Ramos Padilla tiene que escuchar una larga perorata para que después recién surja la pregunta. Recordemos, Víctor Hugo, que los únicos que están preguntando son diputados, además, no periodistas, con lo cual son los mismos legisladores. Le pregunto a la doctora Natalia Salvo, mencionaron a través de un audio a su defendido diciendo que había sido coimero de debido, si no me equivoco, un audio que el propio juez puso recién, valijero, ahí está. ¿Ustedes qué tiene para decir sobre esto? ¿Les sorprende la declaración? A estas alturas no me sorprende, porque han desde el primer momento intentado atribuirle un carácter político, de operación político, a lo que era una denuncia estrictamente judicial. Y a las pruebas me remito, como decimos, los que está manifestando el juez en el Congreso.
Por otra parte, si bien escuché cuando estábamos escuchando al juez Ramos Padilla, ese audio es resultado o es una comunicación posterior al allanamiento que se produjo de estas famosas pruebas no contaminadas, porque la causa estalla públicamente el viernes 8 de febrero y este allanamiento se produjo 2 días después, con lo cual visiblemente afectado, se ve la voz de D'Alessio, probablemente pueda haber hecho manifestaciones sin sustento para involucrar a mi cliente, como lo han hecho hasta el momento. Nadie ha hecho ninguna denuncia, todas las manifestaciones no tuvieron ningún tipo de resorte, han sido absolutamente injuriantes, hemos activado los mecanismos jurisdiccionales que corresponden para que no queden esas difamaciones en un impacto de la prensa que después tengan un resultado pernicioso, porque... Yo voy a decir, para mí, lo que la doctora, por ser además parte de la causa y ser la letrada de Chévez, no puede decir, que es que, es una opinión mía, en virtud de que el audio en el que se menciona a la diputada Oliveto y se nombra a Pedro Chévez es después del allanamiento, me parece evidente que lo que está haciendo D'Alessio es mencionando a todas las figuras que no le garantizaron la impunidad o la libertad que él entendía que debía gozar por ser parte de esta red de la que hablaba Gabriel Morini. Y mire, voy a decir algo más aún que lo conversábamos de alguna manera recién y a tiro de cualquier disidencia de la que estamos hablando. Imagínense lo que será el desborde y el descontrol que es Comodoro Pi, que tenemos que agradecer, y no estoy utilizando una palabra equivocada, que sea Daniel Angelici el operador judicial del gobierno del presidente, porque si no, en ese lugar estaría alguien de Carrió, estaría Oliveto, estaría Mariana Zubich, que... Sí, pero tienen una ventaja, dan la cara, entonces los disparates y los delirios se pueden refutar. La operación desde las sombras de Angelici es de lo más detestable que se pueda dar en la justicia y es algo ya harto comprobado. Es una lucha de servicios y de trabajadores de lo ilegal, de lobby llevado a los extremos más insoportables para la vida institucional. No me interesa si Angelici tiene más poder o menos que Carrió. Ninguno de los dos debería tener ese poder para tratar de incidir. Pero a Carrió por lo menos la vimos anoche por televisión. Y todo lo que dijo es de risa, es un delirio. Y entonces uno lo puede refutar. Los otros, los que se esconden, siempre son muchísimo más peligrosos todavía que los que, para bien o para mal, dan la cara. Y a propósito de dar la cara, una de las formas que tienen los medios de comunicación de hacerlo es estar allí. Usted se preguntará, ¿dónde están los demás? Habrá hecho zapping en determinado momento, habrá tenido la curiosidad de saber si solamente C5N estaba realizando esta transmisión. Ahora ingresó otro canal, que por supuesto no es el canal de la mafia. La mafia que protege a toda esta mafia que estamos descubriendo. Cuando se le pregunta a Ramos Padilla por la responsabilidad que puedan tener los medios por encima de los periodistas, existe. Él no lo puede decir desde lo jurídico. Yo lo puedo decir desde mi condición de ciudadano y de periodista. La responsabilidad mediata de los medios es enorme, es total. Los que lucran desde el punto de vista político con todo esto, los que voltean gobierno, los que tiran abajo el respeto por las personalidades políticas son estos medios interesados. A nadie le interesa más lo que está sucediendo en determinado tipo de causas como a Clarín. Y a nadie le interesa menos que a Clarín la verdad que en estos momentos está en el Congreso de la Nación. Por eso no transmiten, aún sabiendo que C5N, que normalmente gana en todos los programas periodísticos, y por algo será, en este momento ya no es que gana, ya es una paliza. Y se la tienen que bancar, y se quedan allí escondidos, porque no se animan a mostrarle a sus telespectadores cuál es la realidad de lo que se está diciendo en estos momentos en el Congreso. Ocultan la información, la tremenda e importantísima información que en estos momentos transcurre con un juez federal, dando la cara a todos los diputados y sin haber elegido a qué diputados iba a ir. Los que no están es porque no quisieron. Carrió no quiso ir. ¿Por qué no está allí? Porque iba a escuchar lo de Oliveto, porque le iban a poner la grabación. Ellos saben hasta dónde están implicados. ¿Por qué no está Massa? ¿Por qué no están los diputados del peronismo federal? ¿No les interesa el valor institucional de lo que allí está ocurriendo? Tenemos que tomarle nota de todo esto, hacer una lectura en profundidad de quiénes son los interesados en conocer determinado tipo de verdad, quiénes son los que pueden confrontar con la verdad, y todos los que se esconden, normalmente por mandato de los medios de comunicación, que tienen a periodistas que hacen espionaje y que tienen a periodistas que hacen todo tipo de operaciones contra políticos
y también contra otro tipo de periodistas. Queda para la historia este día, no solo porque un juez tuvo el coraje de ir al Congreso de la Nación a decir lo que tiene, sino por todas las ausencias. ¿Dónde está Pichetto ahí? ¿Dónde está Massa? ¿Dónde están aquellos que tendrían que seguramente fundamentar preguntas, pero hacerlas para que la gente sepa que les interesa este tema? Todos los que no están allí han sido desinteresados porque todos ellos de alguna manera son cautivos, son rehenes del grupo mediático que domina todo esto y que determina que hoy, solamente en C5N, hayamos tenido la información continuada durante horas. Un éxito, por otra parte, rotundo. Sentados tomando café, conversando entre nosotros y atendiendo todas las pantallas gigantes, nos hemos pasado una tarde que debe ser de las más cómodas de nuestra vida, viendo como C5N se imponía por varios puntos, por varios cuerpos, dirían en el turf, en todo lo que es la clásica comparación y la lucha por el rating. Todavía dura la pregunta que le están haciendo a Ramos Padilla. No, hay una cosa... Sí, hay... No, esto es realmente hay una... insólito, lo de los diputados de esta comisión con preguntas de un escaso apego. A ver. Ahora sí va a contestar Ramos Padilla. Analizar las cuestiones de la responsabilidad en esta clase de operaciones de inteligencia y de espionaje. No hay que olvidarse que la AFI es una secretaría que depende directamente del Poder Ejecutivo Nacional y está asociado a la política de un gobierno. Pero lo claro está que las actividades de espionaje nunca pueden ser a nivel interno. Cuando uno habla de espionaje, históricamente habla de un oponente, de quien quiere conocer las debilidades, las flaquezas, los problemas, para poder sacarle ventaja de otro modo. Acá estamos frente a una organización que en principio es paraestatal. Entonces lo que podría estar fallando son las actividades de contrainteligencia que debe realizar la AFI para que estos organismos no funcionen y no se puedan llevar adelante estas operaciones de espionaje que pueden perjudicar tanto la actividad política, la actividad judicial, la actividad periodística, al punto tal que la red de vinculaciones que puede llegar a tener una organización de estas características puede tener la entidad suficiente como para generar operaciones de acción psicológica, que son, en la Argentina ha tenido en la historia varios casos de operaciones de acción psicológica, como por ejemplo lo que fue el tratamiento del tema Malvinas en su momento, lo que fue el tratamiento y la palabra subversivo, donde si era subversivo a esa persona se le podía hacer cualquier cosa. Digo, las operaciones de acción psicológica, estas son las que fueron estudiadas por la justicia, por eso hago referencia, pero digo, en general las operaciones de espionaje, de inteligencia, por el grado de magnitud que tienen, por el grado de fondos y por el modo en que se movilizan, es precisamente cuando hay una hipótesis de un oponente externo. No está autorizada por la ley a hacer espionaje interno, salvo algunos casos con autorización judicial, en algunos casos muy específicos. Entonces, si hay organizaciones estatales o paraestatales haciendo inteligencia, es un grave riesgo para el Estado de Derecho. En lo que me hacía la pregunta acerca de cuál era el candidato, es un candidato, es un diputado, pero la propia organización en un momento señaló que no le iba a seguir brindando los servicios por problemas entre ambos. Es un diputado. Señor diputado. ¿Y cómo pueden ayudar? ¿Sí? Yo esto se lo digo convocando a la mayor cantidad de diputados, de diputadas, de senadores y senadoras y de representantes sociales para que se inmiscuyan en este reclamo
de mayor ciudadanía, de mayor Estado de Derecho. En mi caso particular estoy dispuesto a venir y hablar absolutamente con todos. Creo, ¿sí?, como dijo el presidente de la comisión, que efectivamente es una causa bisagra. Creo que en estos días, en mi caso también he sido objeto de operaciones de estas características, pero que hay que hacer un trabajo muy profundo, porque a mí se me colocó, por ejemplo, como un juez militante, sobre la base de que, fundamentalmente, desde que soy juez, a la marcha que voy es a la del 24 de marzo, que es para sostener el Estado de Derecho. He ido con colegas jueces, he ido también con los excombatientes de Malvinas, a quienes acompañé en su reclamo de identificación de las tumbas, CNN, y voy a seguir siendo los 24 de marzo. Reciban cursos en materia de justicia, sean financiados para cursos en el exterior, y me parece que ese tipo de aclaraciones, quienes recibieron cursos, quienes tienen relaciones con gente de la embajada, me parece que son los trabajos que hay que realizar primero para empezar a darse cuenta que es correcto que los jueces vayan un 24 de marzo a defender el Estado de Derecho. Y lo que no es correcto es que los jueces tengan ninguna clase de relación con miembros de una embajada norteamericana. Porque las relaciones con la embajada norteamericana, o con la embajada de Israel, o con la embajada de Venezuela, o con la embajada de Uruguay, las mantiene el Ministerio de Relaciones. No es función de los jueces tener ese tipo de relaciones. Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer un trabajo docente muy importante, un trabajo de acompañamiento, un trabajo de tratar de convencer absolutamente a todos de cosas que aparecen absolutamente naturales y lógicas, como ir a una marcha el 24 de marzo y decir que eso es natural, eso está bien, eso es defender el Estado de Derecho, y aquellas cosas que aparecen como naturales en las tapas de los diarios, empezar a señalar que realmente esconden muchos de estos problemas que hoy estamos analizando. Que tienen la palabra todavía 3 diputados, así que vamos a pedir que seamos lo más sintéticos posible. Tiene la palabra el diputado. Cuando va la pregunta, la respuesta queda muy clara cuál es la pregunta que se ha formulado, así que nosotros podemos hacer algunas consideraciones aquí. Esto que acaba de decir el doctor Ramos Padilla es de lo más importante que se haya dicho en el Congreso. Una de las sorpresas más grandes que tuve en mi vida fue cuando leí el libro Argenleak de nuestro querido colega Santiago O'Donnell, el primero de sus libros sobre los Wikileaks de Julian Assange, y de allí surgía la presencia de Nisman permanentemente en la Embajada de los Estados Unidos. Y también ha sido un verdadero bochorno el hecho de tener los días de la fecha patria de los Estados Unidos a jueces de la Argentina presentes allí, poco menos que cantando también el himno de los Estados Unidos y mostrando su fidelidad también a esa bandera, lo cual me parece que no se corresponde para nada con lo ideal. Y no tenemos que